Mi pareja me dijo que ya no me amaba, así que decidí dejar de actuar como su pareja. Nunca olvidaré el día que me lo dijo. Estábamos sentados en la sala, en medio de una de esas conversaciones, que comienzan con frases inofensivas y terminan destruyendo todo. Yo hablaba de planes, de vacaciones, de pequeños proyectos juntos, y ella, simplemente, me interrumpió y dijo con una calma que dolió más que un grito: «No te amo». Así, sin temblar, sin titubear, como quien dice algo que ya pensó 1000 veces y no quiere repetir otra vez. Me quedé mudo. No supe si reír, llorar o fingir que no había oído bien. «¿Cómo que no me amas?», pregunté con la voz temblando. «Eso, ya no siento lo mismo», dijo mirando al suelo. «No es culpa tuya, simplemente se fue». Supe entonces que no había vuelta atrás. El amor no se negocia, no se pide, no se exige. Y aunque mi instinto me gritaba que peleara, que hiciera algo, otra parte de mí, la parte que estaba rota, entendió que lo mejor era soltar. Esa noche dormimos en silencio, yo mirando el techo, recordando cada momento en que intenté mantener viva una relación que ya estaba muerta. Ella, de espaldas, tan cerca físicamente y tan lejos emocionalmente, que sentí que compartíamos la cama como dos desconocidos en una habitación de hotel. Al amanecer decidí algo. Si ella no me amaba, yo dejaría de actuar como su pareja. No por orgullo, sino por dignidad. Porque seguir amando a alguien que te mira sin sentir nada es como gritarle a una pared, esperando que te devuelva un «te quiero». A partir de ese día, todo cambió. Dejé de escribirle mensajes dulces, de preparar su café por las mañanas, de esperar su beso al salir. No por rencor, sino porque no quería seguir mendigando migajas de afecto. Ella empezó a notarlo. Su mirada buscaba la mía en la mesa, pero yo ya no estaba allí. Me había ido sin moverme del lugar, y aunque dolía, una parte de mí empezaba a sentirse libre. Los días siguientes fueron una especie de teatro en cámara lenta. Seguíamos compartiendo el mismo techo, pero ya no éramos pareja. Nos hablábamos lo justo, con frases cortas, mecánicas, llenas de silencios incómodos que decían mucho más que las palabras. Ella seguía con su rutina habitual, pero algo había cambiado. Ya no me pedía ayuda con nada, no me consultaba sus planes, ni intentaba disimular el desinterés. Y yo, fiel a mi promesa, dejé de hacer todo aquello que hacía por amor. No le preparé más café, no la esperé despierto, no la abracé por costumbre. El lugar que antes ocupaba la ternura ahora estaba lleno de indiferencia. Y aunque al principio me costó, con el tiempo, esa frialdad se convirtió en mi refugio. Al tercer día me preguntó: «¿Por qué estás actuando así?». Le respondí sin levantar la vista del libro que fingía leer: «Porque me dijiste que ya no me amas». El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el sonido de nuestras vidas desmoronándose. Empezó a mostrar incomodidad. No sé si era culpa, nostalgia o simple sorpresa por no tenerme arrastrado a sus pies. A veces me observaba desde la cocina esperando que le hablara, pero no lo hacía. Había pasado demasiado tiempo intentando salvar lo que ella misma dejó morir. Una noche, mientras cenábamos en completo silencio, me preguntó: «¿Así de fácil vas a rendirte?». Me reí, pero sin alegría. «No me rendí. Solo dejé de insistir en algo que tú ya diste por terminado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quizás porque por primera vez vio en mí algo que no esperaba: desapego. Y entendí que la indiferencia duele más que cualquier discusión. Esa fue la primera noche en la que ella durmió llorando, y yo dormí tranquilo. No porque no me doliera, sino porque sentí que, por fin, estaba empezando a recuperarme. Cada día que pasaba era un recordatorio de lo que habíamos perdido. El amor se había ido, pero en su lugar crecía algo nuevo: el respeto por mí mismo. Ya no iba a seguir siendo el personaje, secundario en la historia, que yo mismo había construido. Y aunque aún no lo sabía, ese cambio en mí empezaría a despertar algo en ella, algo que llegaría demasiado tarde. El cambio fue tan sutil al principio que casi no lo noté. Pasaron semanas desde aquella conversación, y nuestra rutina seguía igual. Dos cuerpos compartiendo una casa, sin alma, sin palabras. Pero algo en ella empezó a romperse. Un domingo por la mañana, mientras yo preparaba mi desayuno, me miró desde el marco de la puerta. «¿Podemos hablar?», dijo con voz baja. «¿Depende de qué?», respondí sin mirarla. «De nosotros». Solté un suspiro y me giré lentamente. «No hay nosotros. Eso lo dijiste tú cuando me dijiste que ya no me amabas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quise hacerte daño. Solo fui honesta».
Y yo solo estoy siendo consecuente, respondí y volví a mi taza de café. Esa fue la primera vez que la vi descolocada. No porque discutiera, sino porque no lo hice. Mi calma la desconcertaba. Había esperado un hombre destruido, rogando por amor, no alguien que simplemente aceptara la verdad. Durante años fui el que la perseguía, el que pedía explicaciones, el que intentaba arreglarlo todo. Pero ahora no tenía energía para eso. La indiferencia había ocupado el lugar que antes llenaba la devoción. Comenzó a buscarme en los detalles. Me dejaba notas en la mesa, me preguntaba si quería salir, si podía acompañarme al supermercado. Pero yo respondía con monosílabos. Era cruel, lo sé, pero no por venganza. Era mi manera de protegerme de quien ya me había herido una vez. Una noche me esperó despierta. Yo había salido con unos amigos del trabajo, algo que no hacía en mucho tiempo. Cuando llegué me miró con una mezcla de enojo y ansiedad. ¿Dónde estabas? Saliendo, respondí tranquilo. ¿Y no pensaste en avisarme? Sonreí con amargura. ¿Desde cuándo te importa? No respondió. Y fue entonces cuando noté ese brillo en sus ojos, no de enojo sino de miedo. Miedo a que yo realmente me estuviera yendo. Esa noche no durmió. La escuché moverse de un lado a otro, llorando en silencio. Y mientras la oía, una parte de mí se sintió extrañamente liberada. No porque disfrutara su dolor, sino porque entendí que, al fin, ella estaba sintiendo lo que yo sentí por tanto tiempo. Perder a alguien que ya no lucha por quedarse. Los días siguientes fueron diferentes. Ya no era yo quien la evitaba. Era ella quien buscaba pretextos para acercarse. Y cada intento suyo me dolía más que su rechazo inicial. Porque ahora sabía que el amor cuando muere no resucita. Solo deja un eco que se desvanece con el tiempo. Actualización 1. No sé exactamente cuándo empezó el cambio, pero lo noté. Sus pasos, antes firmes y seguros, se volvieron dudosos. Su voz, que antes sonaba fría, empezó a temblar cada vez que decía mi nombre. Era como si de repente hubiera despertado en medio de las ruinas y se diera cuenta de todo lo que había destruido. Una noche cualquiera se acercó mientras yo veía televisión. Llevaba una de mis camisetas viejas, de esas que solía robarme solo para dormir abrazada a mi olor. Me miró en silencio y luego dijo, extraño como éramos antes. No respondí, solo la miré. Y en esa mirada había algo que ella no había visto antes. Distancia. Ya no era enojo ni tristeza, era simplemente vacío. ¿Tú no me extrañas? Preguntó con la voz temblorosa. Extraño a la mujer que creí que amaba, le respondí. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y por un instante una parte de mí quiso abrazarla, pero no lo hice, porque ese impulso nacía del recuerdo, no del presente. Los días siguientes se volvió más cariñosa. Empezó a dejarme mensajes, cocinar mis comidas favoritas, acercarse con una timidez que no le conocía. Era irónico. Cuando la amaba, ella me ignoraba. Ahora que la había soltado, intentaba desesperadamente que volviera a mirar. Una tarde, mientras recogía mis cosas del closet, entró y me dijo, no puedo seguir así, fingiendo que no me importa. Dejé de doblar la ropa y la miré. ¿Y qué esperas que haga, Laura? Dije con calma. Que olvide todo lo que dijiste, lo que hiciste, lo que me hiciste sentir. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Su voz se quebró. Pues ahora lo sabes, respondí. Y fue entonces cuando comprendí que ella estaba viviendo ahora el duelo que yo ya había superado. La vi llorar, insistir, buscarme, y por primera vez no sentí nada. Ni odio, ni amor, ni deseo de venganza. Solo un cansancio profundo. Como el de alguien que ya caminó demasiado y no quiere volver atrás. Después de aquella conversación, Laura comenzó a comportarse como si quisiera retroceder el tiempo. Me hablaba con dulzura, se reía de mis bromas, me mandaba mensajes como cuando éramos novios. A veces me esperaba con la cena lista, o dejaba notas con frases como te extraño o aún pienso en ti. Pero lo que ella no entendía era que yo ya no era el mismo hombre que la amó incondicionalmente. Ese hombre había muerto el día que escuchó de su boca. No te amo. Ahora solo quedaban las cenizas de lo que fuimos. Al principio sus intentos me generaban rabia, luego indiferencia y finalmente tristeza, porque la veía ahí intentando reparar lo irreparable, y aunque una parte de mí quería creerle, sabía que nada volvería a ser igual. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me miró fijamente y dijo, no puedo más con esto. Te extraño de verdad. No me extrañas a mí, le respondí sin levantar la voz. Extrañas la seguridad de saber que te amaban pase lo que pase. Se quedó callada. Sus lágrimas rodaron sin que intentara detenerlas.
y por primera vez no sentí culpa, porque entendí que mi papel de salvador había terminado. Durante años fui el que sostenía, el que perdonaba, el que insistía, pero ya no quería cargar con eso. Quería mi paz, no su arrepentimiento. Al día siguiente encontré una carta en la mesa. Era de ella. Decía que necesitaba tiempo, que no soportaba verme sin poder tenerme, que se iba a casa de su hermana por unos días. La leí, respiré hondo y solo pensé, ojalá esta vez también se encuentre a sí misma. Pasaron semanas sin saber de ella, y aunque me sorprendió, no la busqué. La ausencia que antes dolía ahora era parte natural de mi vida. Dormía bien, comía mejor, reía más. Había aprendido que la soledad no es castigo cuando viene después de una mentira. Una tarde, mientras caminaba por el parque con un café en la mano, recibí un mensaje de ella. Te vi pasar en el auto hoy. Te ves feliz. Me alegra. Por un momento me detuve. Miré el teléfono y sonreí. No por nostalgia, sino por gratitud. Porque me di cuenta de que finalmente lo había logrado. Había aprendido a vivir sin necesitarla. Y en ese instante supe que mi historia con Laura no terminó el día que dijo que no me amaba. Terminó el día que dejé de amarla yo. Actualización 2. Han pasado ya varios meses desde que Laura se fue. Al principio me costó acostumbrarme al silencio. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía, y durante semanas me descubrí hablándole al aire, respondiendo mentalmente a conversaciones que ya no existían. Pero poco a poco, ese silencio empezó a transformarse en algo distinto, en tranquilidad. Descubrí que había pasado años viviendo con ansiedad disfrazada de amor, esperando sus gestos, sus palabras, su atención. Y cuando dejé de hacerlo, cuando finalmente solté, me encontré a mí mismo en lugares que antes ni veía, el olor del café recién hecho, los paseos matutinos, la risa de los vecinos, incluso el sonido del viento golpeando las cortinas. Todo tenía sentido otra vez. Comencé terapia, no para superarla, sino para entenderme. Y fue ahí donde comprendí algo que me cambió por dentro. No se trata de dejar de amar a la otra persona, sino de dejar de necesitar lo que ya no existe. Ya no la odiaba ni la extrañaba. Solo sentía una gratitud amarga, de esas que te dejan una enseñanza envuelta en dolor. Porque al final su desamor fue lo que me empujó a despertar. Un sábado cualquiera la vi por casualidad en el supermercado. Estaba sola, con el cabello recogido y la mirada cansada. Nos cruzamos sin buscarlo y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Me sonrió con esa sonrisa tímida que solía derretirme y dijo, «Te ves bien, Julián». «Tú también», respondí, y lo decía en serio. Hablamos unos minutos, como dos personas que alguna vez se amaron, y ahora solo comparten un pasado. No hubo reproches ni nostalgia, solo un respeto silencioso. Antes de irse me miró a los ojos y dijo, «A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si no te hubiera dicho eso». Sonreí con calma. Tal vez estaríamos igual, fingiendo. Nos despedimos, y mientras la veía alejarse por el pasillo, supe que ese era nuestro verdadero final. No el día que me dijo que no me amaba, sino ese, cuando por fin los dos aceptamos que habíamos cambiado. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y escribí en mi libreta. Dejar ir no es perder. Es permitir que lo que fue tenga un lugar en la memoria, no en el presente. Y por primera vez, lo sentí de verdad. Actualización 3. Han pasado casi 2 años desde aquel día en el supermercado, y todavía me sorprende cómo la vida se acomoda sola cuando uno deja de forzar las piezas. Nunca volví a hablar con Laura, no porque lo evitara, sino porque ya no hacía falta. Nuestro ciclo había terminado, y lo entendimos sin necesidad de despedidas dramáticas. El tiempo siguió su curso, como el agua que se abre paso entre las piedras. Y con él yo también seguí. Al principio pensaba que la soledad sería una condena, pero descubrí que podía ser un espacio sagrado, un refugio donde solo cabía la paz. Empecé a viajar los fines de semana, a conocer lugares pequeños, a volver a tener conversaciones profundas conmigo mismo. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo, tratando de ser el hombre ideal, para alguien que se olvidó de amarme, que me había olvidado de quién era realmente. Una noche, durante una cena con unos amigos, una chica se me acercó. Era risueña, espontánea, con una mirada limpia que no buscaba nada más que compartir el momento. Hablamos durante horas. No hubo tensión, ni expectativas, ni heridas. Solo conversación, risa y una sensación de ligereza que hacía años no sentía. Esa noche no pasó nada entre nosotros,
pero al volver a casa me quedé pensando en lo extraño que era volver a sentir interés, sin miedo, y me di cuenta de que ya no tenía miedo de amar, solo de volver a perderme en alguien que no me eligiera. Al día siguiente, mientras me preparaba un café, recordé algo que Laura solía decir cuando aún estábamos bien. El amor no se acaba de golpe, se va muriendo de a poco. Tal vez tenía razón. Pero también aprendí que a veces algo tiene que morir para dejar espacio a lo nuevo. Y lo nuevo, por primera vez en mucho tiempo, me emocionaba. No sabía si esa chica sería alguien importante o solo un reflejo pasajero de mi sanación. Pero me di cuenta de algo más profundo. Ya no buscaba llenar el vacío que Laura dejó, porque ese vacío ya no existía. Miré mi reflejo en la ventana, el rostro más tranquilo, los ojos más claros, y entendí que el amor más grande que había recuperado era el mío. Actualización 4. Hoy, 3 años después de aquel Ya no te amo, escribo estas palabras con una calma que jamás imaginé alcanzar. A veces miro hacia atrás y me sorprende pensar en la versión de mí que sobrevivió a todo aquello, el hombre que temía quedarse solo, el que confundía amor con entrega ciega, el que se desvivía por alguien que ya no lo elegía. Aquel Julián murió el mismo día que entendió que amar no es rogar. Y el que renació aprendió algo que cambió su vida para siempre. El amor propio también puede ser un acto de resistencia. Laura es solo un nombre que habita mi pasado. Si la pienso ahora, no siento rencor ni tristeza. Siento gratitud, porque su partida, aunque dolorosa, me obligó a mirar mi reflejo y reconocerme por primera vez sin depender de nadie más. He aprendido que algunas despedidas son bendiciones disfrazadas. Que cuando alguien te dice no te amo, no te está destruyendo, te está liberando. Y que dejar de actuar como pareja no fue una venganza, sino el primer paso para recuperar mi dignidad. Hoy tengo una vida sencilla, trabajo en lo que me gusta, disfruto de los pequeños placeres y he vuelto a reír con sinceridad. A veces salgo con alguien, otras veces prefiero mi soledad, pero en ambos casos me siento completo. Porque entendí que no necesito ser la mitad de nadie. El amor regresó de una forma distinta, más madura, menos dependiente. Y cuando miro a la persona que soy ahora, puedo decirlo con total honestidad. Valió la pena perderla si eso significaba encontrarme. Cierro esta historia sin lágrimas, sin resentimientos, sin promesas rotas, solo con un pensamiento que resume todo lo vivido. Hay personas que llegan a tu vida para enseñarte lo que es el amor, y otras para enseñarte lo que no debes volver a permitir. Y, aunque duela admitirlo, a veces ambas lecciones vienen de la misma persona.